Esta es la segunda parte de la ciudad medieval, complementaria de lo que llamamos presentación, y vamos a seguir con este libro que es El diseño de la ciudad de Leonardo Benévolo, el tomo 3. Y si abrimos acá podemos encontrar justamente el sarampión que hablábamos de las ciudades y sus relaciones como la Liga Hanseática hasta arriba. Y también Benévolo pone varias situaciones de ciudades que ustedes pueden ir recorriendo y encontrando. Pero habíamos quedado en el otro video que las ciudades tendían a tener otro tipo de orden, porque el orden, así como los árabes sabían por dónde iban y los otros, si estaban fuera de la muralla, salían apurados y veían algún problema a meterse adentro. Miren esto, qué interesante que es, que está trabajando al mismo tiempo Benévolo en esta imagen la ciudad, que sería esto, una ciudad nueva, una población, una bastide, absolutamente ordenadita, diríamos ahora, pero lo que lo rodea, ¿qué es lo que lo rodea? Es la división territorial romana, la centuratio. Esta división territorial romana es en toda la cultura europea y su dominación americana sumamente presente. Dividir un territorio absolutamente sin tener en cuenta el territorio. Lo divido en trozos muy marcados, que cada uno de ellos es igual al otro, pero lo que ocurre adentro de ese territorio es absolutamente ajeno a mi división. Y esta división la usaron en Estados Unidos como la Land Ordinance, e incluso la provincia de Entre Ríos con Urquiza se divide también de la misma manera. O sea que, y si ustedes tienen la suerte de poder ver el territorio desde un avión, van a darse cuenta la cantidad de parcelas, cómo están marcadas, distintas, porque son las centuratio romanos. Pero si ustedes van por avión arriba de Inglaterra, ¿sí? ¿Qué pasó? Pasó que en Inglaterra no tienen esa centuratio romano, y entonces todos los pedazos de Inglaterra no son cuadrados, sino que siguen la forma del terreno, una montañita, un río, tienen otro tipo de límites. Que para nosotros, en nuestro territorio pampeano, la llanura, la centuratio viene bien porque es todo muy parejamente igual. Pero volviendo a las ciudades, sigue Benévolo con distintas ilustraciones que pueden ir viendo ustedes. Acá aparece nuestro amigo el caballero, y también esta ciudad que estábamos hablando de las torres, que está tan conservada, que es San Gimignano, cerca de Florencia. También la ciudad del Palio, o sea, el campo de Fiore, miren cómo es una plaza irregular, e incluso tiene un resumidero general para evacuar el agua. Bueno, todo este tipo de culto que ocurría en ese momento. Pero así como vimos lo de Simone Martini, ahora me gustaría que trabajáramos sobre esta imagen, que es una imagen distinta, porque acá vemos algo muy sintomático. Está la ciudad allá arriba, la estamos viendo perfectamente, está la ciudad allá arriba. Pero miren lo que está ocurriendo en esa ciudad. ¿Qué está pasando? Es terrible, pero es así. Planchan el tiempo. Porque esta es la ciudad medieval, todos la reconocemos, pero acá está ocurriendo que los apóstoles se han dormido mientras Jesús oraba en el Monte de los Olivos. Y esta ciudad, estamos hablando en 1400 o 1300, y esto ocurrió de esa misma cuenta hace 1400 años. Nunca podrían haber sido contemporáneos, esto nunca podrá haber ocurrido en ese escenario, jamás. Pero sí traen a colación que la historia bíblica, en este caso del Nuevo Testamento, con los angelitos a los que está dirigiéndose Jesús orando, está ocurriendo cerca de esa ciudad. Y lo que es peor, en muchos casos, los personajes que vemos acá atrás, que están mirando la escena, son los que pagaron el cuadro.
O sea que se ponen en la escena de una forma dominante. Pero así como planchamos la realidad, como marcamos al territorio que puede ser escarpado de golpe y lo escuadramos, también lo que pasa acá es el anuncio de una nueva opción, que es una ciudad pensada, imaginada, pero ideal. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal pareciera ser que es aquello que no tiene ninguna imperfección, o sea, aquello que de algún modo está estructurado para perdurar siempre igual, siempre así. Seguimos planchando el tiempo. ¿Y de qué manera podemos hacer? Y acá, en ese momento, se empieza a pensar también en aquello de las cavernas. ¿La caverna de quién? La caverna de Platón. ¿Qué es la idea del mito de la caverna? Si ustedes han visto Merlí ahora en Netflix, han visto que hay un personaje que está en su casa, que no quiere salir, uno de los chicos, y que Merlí va a la casa y lo va sacando a la realidad. El chico que estaba en la casa, que tenía miedo, sale con Merlí a cruzar la vereda y empieza a mirar todo lo que ocurre alrededor. O sea que sería liberar las ataduras y ver el mundo real. Eso es lo que plantea Platón, salir de la caverna. ¿Y cuál es la ciudad ideal? Y ahí Platón marca, no la dibuja, sino que la dice, que es una ciudad geométrica y que la proporción que usa el demiurgo, o sea, que el creador, es el 1, 2, 3, o sea, una relación muy cortante que va a formular una ciudad ideal que se llama Magnesia. Pero hay en este momento, que estamos hablando de cerca de 1400, hay un investigador, que algunos dicen pintor, otros llaman arquitecto, que se llama Filarete. Se hace llamar Filarete, como si ahora dijéramos que, qué sé yo, que Maradona no se llama Maradona, sino que se llama el campeón, no sé, por decir alguna cosa. O sea que es un apodo que tiene elegido por él. Y Filarete quiere decir amante de la virtud. ¿Y qué hace Filarete? Empieza a programar cosas ideales, cosas que están fuera de la realidad y que son en sí mismas perfectas y no perfectibles, sino que ya son perfectas en sí mismas. Y diseña, por ejemplo, un hospital, que acá vemos, que es un hospital totalmente recuadrado, o sea, un hospital que no tiene ninguna alteración. O sea que si lo dibujáramos, ¿qué hacemos? Ponemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué son estos? Patios, 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 patios. ¿Y cómo están armados esos patios? Con absoluta y total simetría. Con absoluta y total simetría. ¿Y qué encontramos acá? Un elemento ordenador. Acá un elemento ordenador muy importante que está diciendo este es el eje, no te equivoques, acá está la cosa. Y a su vez, cada uno de estos otros subejes también está marcado con torres, o sea que de alguna forma queda estructurado, marcado con un orden totalmente claro y entendible. Pero Filarete va más allá y proyecta con este mismo criterio de unidad una torre para los mecenas, que mecenas serían las familias ricas que están manteniendo a estos artistas a su servicio. ¿Y los otros qué hacen? Y estos artistas trabajan para ellos. Entonces el proyecto es el Castillo Sforzesco, porque los que ponían se llamaban Sforza en Milán. ¿Y qué hace? Miren, hacen justamente la misma idea. Trabaja como un inmenso tatetí, diríamos ahora, que tiene en cada punta una torre, acá lo vemos, y cada pedazo acá una entrada. Estamos llegando a una idea de Filarete muy interesante, que acá la teníamos,
Porque si bien esto es un complejo y esto es otro complejo, acá vemos esto un complejo, acá hay un centro, pero en esta torre peor todavía, porque acá hay un punto insoslayable que es este centro. Y ahí entonces, cuando vemos el proyecto Su Ciudad Ideal, realmente empieza con un centro, como si pusiéramos un compás ahí, y armamos toda una equidistancia de ese centro hacia toda su periferia, y incluye una relación de una figura geométrica realmente sorprendente. Hasta acá estamos. Pero ¿qué hace este hombre? Toma un cuadrado y lo gira. A su vez, lo inscribe en otro círculo. Entonces, sus murallas serían las que toman el perímetro de ese cuadrado. Y acá estaría el centro. Claro, ¿cómo se llamaría la ciudad? No es la Magnesia de Platón. Acuérdense que el que pagaba todo eso es la familia Sforza. O sea que esta ciudad se llamará Sforcinda. O sea que es una ciudad ideal hecha nada más que para el señor Sforza, que tiene justamente todos los principios de orden que habíamos marcado en las figuras anteriores. Y acá vamos a otra línea de investigación de ese momento también, que es medirse. ¿Qué significa medirse? Al salir de la caverna, con la idea de Platón y ver la realidad, o el chico ese que Merlí lleva a la calle, ¿qué hace ese chico? Ve la luz del día y se ve a sí mismo. En lugar de pensar que él es una abstracción, que él es algo inmanejable, empieza a verse que tiene una nariz, que tiene una mano, y empieza a pensar: si la relación de Platón es 1, 2, 3, mi cuerpo, que ha sido creado por ese demiurgo, debe tener la misma relación. Entonces, si yo tomo esta medida con un compás que tiene un punto acá y esta línea la prolongo, este pedacito lo pongo acá y me da el ancho de la nariz. Si yo extiendo los brazos y me paro contra una pared, la medida desde acá hasta acá y desde acá hasta el dedo gordo del pie, es la misma. Entonces, ¿cuál sería el centro? Y ahí apelo también a la obstetricia. El centro sería de donde nací. ¿Y dónde nací? Y el rastro donde yo nací es mi ombligo. Y vuelvo de nuevo a pensar en todas estas figuras que me vienen de los romanos, a donde las ciudades que es producto de los campamentos romanos tenían cardo y decumano, y en el centro, ¿cómo lo llamaban? El umbilicus. O sea que este umbilicus romano del cardo y decumano me vuelve ahora, pero ya no es el umbilicus abstracto de un campamento, sino que es el ombligo del hombre. Entonces, si yo salí de la caverna, si yo me reconocí y me empecé a medir y a ver, esta ciudad ideal tiene que estar razonada con estas medidas y con todo un sustento humanista, a donde el hombre es el centro de toda la reflexión. Acá vemos otras imágenes, como esta de Piero de la Francesca, a donde son ciudades ideales. Y qué interesante, no hay nadie, no hay gente. Estas ciudades ideales parecen platos voladores absolutamente deshabitados, porque están hechos para un hombre abstracto, un hombre ideal,
O sea que esto soy yo que lo miro, estoy mirándolo, pero estoy mirándolo de una manera ideal. ¿Y cómo lo miro? Porque cuando yo estaba acá, lo miraba de una manera alegórica. Esto yo sabía que era una ciudad porque había un conjunto de casas con una muralla. Pero ahora, con todo esto, yo tengo que pensar a mirarlo de otra manera. Y ahí hago un invento tan importante como la computadora, que es la perspectiva. Porque la perspectiva como herramienta, que es ahora la computadora, permitió, en manera unifocal, de acuerdo con toda esta idea, a representar el mundo de una manera concreta, científica, medible, asible y de antemano entendible. O sea que tengo la ciudad ideal, tengo el hombre como centro y tengo la perspectiva como una herramienta realmente de interés dentro de todo este proceso. ¿Qué ha cambiado? Como puede ser acá la Anunciación de Simone Martini, que ha cambiado toda esta imagen, que ni tiene fondo, porque es todo un fondo dorado, porque no les importaba el fondo, les importaba el mensaje. A toda esta otra situación que ahora estamos hablando de que son formaciones de arquetipos, formaciones que ya evidentemente se desprenden de la realidad. Vamos a seguir ahora con una ciudad que no es necesariamente la ciudad musulmana, o sea, que no vamos a hablar en este momento que sigue de la Medina, sino que vamos a hablar de la Alhambra. La Alhambra es el último espacio que queda en España cuando viene empujando desde el norte hacia el sur la Reconquista, y es el reino nazarí, y la Alhambra es una ciudad palatina, o sea que es una ciudad palacio donde vive el jefe nazarí, que es distinto de Granada, que sería la ciudad musulmana. Pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo.